Adelante, arquitecto. Muy buenos días. Hola, bienvenidos. Esta casa me encanta. La idea es darnos una vuelta, pero cuando llegas a esta casa, pues es un contexto suburbano. Normalmente llegas en tu carro, tienes acá el espacio para parquear. Puedes entrar por la entrada de servicio, que es una entrada auxiliar, pero yo creo que hoy vale la pena que entremos por la entrada principal, que está puesta en el costado contrario a la visual, a la montaña. La idea es que esto sea un recorrido un poco de sorpresa, que te muestre algunas de las piedras que ya estaban en el lote, y que lo que encuentres sea básicamente un muro y un jardín y no sepas exactamente para dónde vas, a menos que cruces este umbral. Qué buen acceso, no me lo esperaba. Yo ya me estaba metiendo por el acceso secundario y dije yo, mira qué sencillo. Pero no. Error, jóvenes. Juzgar las cosas por su apariencia. Qué bonito acceso. Le diste ahí ese marco para acentuarlo. Exactamente. Ladrillo bogotano, ¿verdad? Dime. Es el ladrillo de Santa Fe. Sí, esto es puro ladrillo de ladrillera Santa Fe, gran formato. Tiene un formato un poco más alargado que le da un acabado más estilizado. Muy Ladrillo, elegante. concreto, madera y un poco de metal. Me encanta. Ladrillo, concreto, madera. 3 materiales. Es importante, jóvenes. Qué bonito el acceso a las huellas de concreto. Sí. También lo hacen salir de lo convencional, ¿verdad? Sí. Te obligan a... Que no entres, al final de nuevo un poco jugar con cuando ya entré, cuando no. Además la idea era que el edificio no se viera y que, pues, o que te ocultara la visual y que ya la disfrutaras es cuando estás en los espacios principales. Me gustó también mucho el corte del terreno. El corte del terreno es un trabajo en sección bien bonito, Sí, ¿verdad? sí. Con ese muro de concreto. Además estamos entrando por el nivel superior, ¿no? Que este fue un ejercicio de diseño muy interesante. El lote tenía acceso por arriba y tenía un acceso abajo, que era el que estaban asumiendo ellos que iba a ser el acceso principal. Pero al entrar por arriba nos permitía, pues, llegar a la zona social y que la zona social tuviera esta visual privilegiada, casi que completa sobre el valle de la sabana. Espectacular. Me encanta la sensación de compresión, esa tensión que te genera la cubierta de madera. Sí, es un plano sencillo flotando, ¿no? Que además te enfatiza esa horizontalidad del paisaje. Exacto. No, ya entendí por qué te gusta. Qué bonito baja, ¿verdad? Súper sutil. Sí, la idea es que eventualmente el jardín crezca y tengas, además hay un árbol plantado justo en este eje visual de la escalera para que la experiencia de bajar sea aún más linda. Creo que el concepto del proyecto es esto que tienes aquí en el perímetro, ¿no? Ese paisaje privilegiado. La idea era aprovecharlo al máximo. Los dueños de esta casa eran gente bastante sociable, jóvenes, y querían una zona social muy agradable que fuera el centro de la casa. Entonces ahí decidimos invertir, digamos, la relación tradicional, acceder por el segundo nivel y que esta zona social se te abriera completamente. La casa tiene, digamos que había unos constreñimientos de área por parte del conjunto, y lo que hicimos es, si tú abres este perímetro en cristal, pues casi que se te vuelve infinito tu salón, trayendo todas las montañas al interior. Qué bonito el muro de ladrillo, ¿verdad? Cómo entra, le da una textura y una luz, ¿verdad? Sí, ese muro es lindo. Teníamos inicialmente planeado ahí un mueble muy bonito. En el desarrollo de la obra, por temas pues varios se descartó, pero lo que optamos fue entonces por mostrar el ladrillo que es una belleza de material. Y hablando un poco de la arquitectura del lugar, creo que es muy bogotano el ejercicio de la arquitectura con ladrillo. Saludos a la arquitecta Paulina Moreno y al arquitecto Juan Carlos Kelly del Laboratorio de Arquitectura, que seguramente están viendo este video y seguramente están con una sonrisa en este momento. No se hagan. Está hermosa. Me encanta, porque además la luz juega un papel muy importante ahí, ¿verdad? O sea, gracias a ese tragaluz que tienen, provoca que todavía tenga más textura el muro. Sí, te marca la circulación vertical, ¿no? El tragaluz coincide con la escalera
y te da esa doble relación, ¿no? Con el cielo hacia arriba y con el paisaje lejano en horizontal. Y la misma escalera articula el vestíbulo, ¿verdad? Con ese baño. Exactamente. Entonces accedes al vestíbulo y puedes entrar al baño social, bajar a la zona privada de la casa o acceder al espacio social. Muy bien. Las manos flotado. Ya los detalles, ¿verdad? Me comentas que el interiorismo te gusta que que lo hagan los propietarios. Sí, este lo dejamos muy libre. Ellos en este momento no están viviendo acá, pero ese muro interior del baño social también lo definió ella, lo escogió y lo definió ella 100%. Básicamente la arquitectura debería poder jugar con eso, ¿no? Entonces le ubicamos la entrada de la luz, etcétera, la distribución, pero pues sí nos gusta que participen los dueños de las casas en esas decisiones. Excelente. Un detalle muy sutil que te vestibula muy bien. Y ya llegas a tu apartamento, ¿verdad? Esta planta se siente como un gran apartamento. Sí, sin ningún tipo de divisiones y con la presencia de esta montaña enorme al frente que nos encantó desde el primer momento que venimos al lote. Montaña enorme. Bien dicho. ¿Y la casa flota o tiene toda una planta baja que está rellenando el corte? La casa tiene un corte que se desplaza. Entonces la planta segunda tiene el ancho que tiene, pero la planta baja viene más o menos desde este punto hacia el exterior. Entonces se escalona con el terreno. Okay. Ay, qué buena terraza. Esta terraza debe de medir 4 metros, si mi láser no me equivoca. Ya toda la gente trabajando duro. Saludos a todos, jóvenes. No la tienen fácil, ¿eh? Son bastantes metros de jardín. Sí. Qué buena terraza. Esta es una terraza de 4 metros. ¿Cuánto tiene? Esto debe tener unos 3, pero también el ejercicio era ampliar la huella de la casa al máximo. O sea, había constreñimientos de cuánta área podías cubrir. Entonces cubres un pedazo del barbecue donde tienes la mesa para estar, pero al extender la terraza en el techo de las habitaciones, pues lo sientes el espacio todavía más amplio y más horizontal. El juego del tragaluz también aquí. Trabajan mucho con los tragaluces ustedes, ¿verdad? Sí, pues estos proyectos te lo permiten, entonces hay que hacerlo, ¿no? Claro. Y vuelven más ligeras sus piezas. Y la luz muy, muy bonita. ¿Qué tipo de madera utilizan aquí en el exterior? Teca también, Teca. siempre. Siempre que es madera en el exterior utilizamos madera de teca, que es la que mejor resiste. ¿Y qué tipo de estructura es? Porque veo una gran viga. Es una estructura metálica. Entonces el basamento tiene una estructura en concreto y luego esta cubierta liviana es metálica de este piso para arriba. Tratando un poco de adelgazar el perfil y de hacerlo más horizontal. ¿Y es losa llena de concreto? Esto es bidireccional en el piso primero. Aligerada. Entonces toda la parte frontal, ¿qué tenemos? ¿Cocheras? ¿Hay cuartos de servicio? Ya, sí, y bueno, este tiene doble cocina, ¿no? Entonces tienes la cocina social y un poco luego tienes una cocina de diario en la parte posterior que te permite ocultar el desorden del trabajo pesado y zona de servicios, etcétera. Aquí podemos ver donde yo me estaba metiendo al inicio del video. El acceso de servicio. Siempre es este pasillo, pero aquí muy bien iluminado. Su mesa de trabajo, cocina de servicio. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Esta creo que estamos en 400, creo, algo por el estilo. Muy bien trabajada. El área de limpieza. Con un gran domo. ¿Le colocan algún tipo de película? En estos espacios no necesariamente. Cuando tienes unas tan grandes en espacios más importantes, sí tiene que tener protección solar. Interesante los áreas de colgado. Muy bien. Platícanos de la chimenea, porque me llamó mucho la atención. Es una chimenea de leña. Sí, en realidad el diseño del mueble completo, la idea era tener un mueble bajo que
estuviera desde el interior de la casa hasta el exterior, o sea, que nos ayudara a integrar, digamos, la sensación de el exterior hace parte del interior social. Entonces, eso fue un diseño que hicimos, un elemento de concreto que lo parte la ventana, en el cual tienes mobiliario, el espacio para la leña y una chimenea con su puerta para que quedara más contenida. Y lo mismo pasa en el exterior, con el mismo diseño, la misma altura, etcétera. Tienes el área de barbecue con su poceta, etcétera. Pero que fuera un solo elemento desde el interior de la casa hacia el exterior para poder, digamos, traer ese espacio exterior lo más posible a la vivencia del interior. Buenísimo. Y me encanta que lo resolviste también muy funcional. No trataste de complicarlo demasiado atravesando literalmente el mueble, la ventana, sino que lo cortaste. Sí, no, creo que hay que ser sensatos con las ideas y prácticos. Igual la sensación al igualar alturas, igualar diseño, materiales, todo, creo que es lo suficientemente clara. Sí, claro. No hay por qué complejizarlo demasiado. Y guarda muy bien la ventana, ¿verdad? No necesita nada más. Muy bien. Pues lo seguimos, arquitecto. Bueno, pues bajemos a la zona de las habitaciones. Buena jardinera, muy buen remate. Me gusta este segundo, estos dos escalones extra te dan una otra sensación. Exacto. Terminan de bajar al área más privada, te reciben los espacios, digamos, que podían ser más abiertos, un espacio para la televisión, el estudio. Y la idea, el reto era un poco, ya la casa se convierte en una casa con una sola fachada, cómo hacer para meter las luces pues en estos espacios, ¿no? Entonces tienes esas luces secundarias, a la sala de televisión le entra la luz del tragaluz de la escalera y de la ventana vertical, pero también la del estudio, y cuando vas, o sea, el corredor de las habitaciones lo hicimos un poco más ancho de lo normal, y las puertas de las habitaciones las hicimos un poco más anchas de lo normal también para que pudieran meter esa luz natural a la circulación. Este espacio le gusta a Fran Silvestre. Muy, muy elegante. La escalera lineal, ¿verdad? El mueble, ese recorte. Muy, muy bonito. Digo, nos gusta a todos, pero ya te caché, Fran. Saludos si lo estás viendo. A todo el equipo. Pablo Camaraza. Hermano, esta casa está buena. Ok. Buen distribuidor, amplio. 1.50, fácil. Sí, un poco más amplio, y lo que te digo, las puertas son más anchas. Tienes puertas de 1,10, creo, 1,20, para que pudieras mantenerlas abiertas y la luz natural entrara a la circulación. Claro, tenías ese tema, ¿verdad? Sí, La luz natural. sí. Sí, porque ya haber hecho un corte en la parte de allá te genera otro muro de contención. Muy bonita. Buen tamaño, ¿verdad? O sea, ni grande ni chica. Un 380, casi 4 por 350. Perfecto. Aquí ya tenemos una altura un poquito más baja, ¿verdad? Un poquito más controlada, sí. Aquí ya será un 270 más o menos. Me gusta el detalle de los zócalos, fíjense los zócalos. Son de madera. Sí. Me gusta que no tengas estas puertas. ¿Será que eso? Que no tengas puertas en los vestidores. Sus vestidores modulares ya los empiezo a sentir característicos de su obra. Muy bien. Y ese elemento de la celosía está en todo el cuerpo de la casa. Sí, sí, te da pues es una parte del lenguaje muy interesante, porque te genera esos filtros de luz y esas percepciones distintas desde el interior, pero además te da una privacidad importante con respecto al exterior. Qué elegante la jaladera, ¿eh? Nunca las había visto estas. Muy bien terminado todo, ¿no? También el césped, el nicho jabonero alto, las luces del espejo. ¿Es espejo o también son gabinetes? No, este es espejo. 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 Y entonces el nicho quedó muy interesante. Nunca había visto eso. Y la llave.
Qué bonito modelo, fíjense. Es de Klippen. Blanca y cromado. Muy fina. Y toda la cubierta es de Corian. Sí. Elegante, cómo baja esta pieza. Luego su puerta. Ah, es con doble cajón, claro, para aprovechar al máximo todo. Sí, porque uno solo no es suficiente, ¿verdad? Con Creo que te queda soporte. haciendo falta, sí. Muy bueno. Usted díganos, maestro. Sí, bueno, tenemos otras dos habitaciones que en realidad son todas iguales y esta es pues la casa no está habitada en este momento, entonces no tiene mobiliario. Ok. Eh, Sencillo. Me gusta cómo esconde el cortinero en el cielo falso. y la geometría de ajuste la absorbió el baño, ¿no? El baño y el vestidor absorbió la geometría de ajuste. Esta es la principal. No, la principal está en el otro costado. Esta, cuando nos la encargaron, era la de invitados o la de la suegra. Ok. Aquí ya podemos ver un poco mejor el sistema. Fíjense cómo ancla muy bien ahí, con unas patitas. Entonces es muy sencillo de mover. Y aquí giraste el muro. El muro, sí, para acomodarse a la geometría del lote y pues tener un baño un poco más amplio. Qué bonita la maceta que le colocaste ahí. ¿De qué año es esta casa? Esta casa la terminamos yo creo que hace 2 años. Sí, terminó con la pandemia, la verdad. Qué De bonito, pronto un poco cómo le más. hacen el recorte. Fino. El monomando de la misma línea. Klippen. Esto es elegante y lo que le sigue. ¿Cuál es el costo aproximado del metro cuadrado de construcción? O sea, si alguien nos está viendo que quiere algo muy similar, con estos mismos acabados, esta línea de accesorios de muebles de baño Klippen, qué elegante es. Depende mucho también del lote, ¿no? O sea, esta casa estás en una montaña, entonces todo el ejercicio estructural y de movimiento de tierras te encarece el proceso constructivo. Yo Claro. creo que en Colombia, en esta zona, en La Calera, podemos estar hablando de en torno a 5 millones de pesos el metro cuadrado construido. ¿En dólares cuánto es Eso debe aproximadamente? ser 1.200 más o menos, Ok, ok, ok. 1.300, sí. Este espacio nos ayuda a montones a agarrar la luz natural, pero también esa ventana, bueno, todo. Y esta es la habitación principal. Entonces, entras y tienes baño y vestir a la entrada. Ah, qué bonito el tocador. Funciona muy bien. Su iluminación lateral. Es grande, ¿eh? Ese mide 4 metros. Sí les cabe su ropa. Y la recámara principal, pues, algo bien, Mm. algo bien. La ¿Verdad? vista de la esquina era fundamental. Otra vez el cerro, claro. Mm. ¿Cómo es la orientación solar aquí en ese terreno? Recoges, o sea, la luz viene en el sentido largo de la casa. Entonces, esa es el recoger la luz por la claraboya principal de la escalera Ok. era muy importante. Te pega un poco de costado y entonces en las habitaciones de abajo ayuda también a capturar calor. La casa está levantada, ¿no? Tienes aislamiento desde el suelo. Eso fue una preocupación muy importante porque la familia que la iba a habitar no era de Bogotá, Ujú. es de Medellín y están muy preocupados por la temperatura, pero al final funcionó divino y vivían contentos en camiseta. Tenían miedo que fuera fría. Sí, pero no, funcionó muy bien, la verdad. El Saludos a ejercicio Medellín. bioclimático. Muy bonito. Qué bonito la combinación de esa madera con el blanco, ¿verdad? Mm, Y el sí. gris, pues le da el frío. Le da el frío que te hace falta ese calor de la madera con el blanco. Y el baño, regadera doble, rodeado de monsteras, ¿verdad? De plantas muy, muy agradables. Y la bañera. Esta fue una solicitud
Sí, expresa. Sí, aquí te dan el modelo, ¿verdad? Sí, completamente. Y es de la misma línea, cuadrada. Sí, será de la misma marca. Vamos a darle una vuelta, jóvenes. Este cuarto de estancia tiene como un 350 de ancho, ¿eh? 340, con todo y los muebles. Ah, claro que sí. Ahí está la piel. No te la imaginas, ¿eh? Yo creo que desde la calle nunca ves, ¿verdad? Sí, Nunca no ves se este ve. nivel. No se ve porque estás mucho más abajo y tienes pues la cerca viva, que era un tema también en términos de privacidad, por eso las habitaciones están abajo, era más fácil protegerlas que si quedaban en el segundo piso expuestas. Claro. Por eso le das la terraza, ¿verdad? Para que Mm, tengan un espacio exterior allá arriba. Y de este lado vemos todo el músculo de ladrillo. mm. Es interesante La la fachada. espalda. Del otro lado no lo vimos. Mm. Está todo recargado de este lado. Muy dura de este lado, ¿no? Mucha masa Sí, de este lado. cerrada, masa, montaña y la abres al otro lado para la vista y el aire. Bueno, pues arquitecto, por favor, ¿cuáles son las redes sociales para que lo podamos contactar? Bueno, nuestras redes sociales, Instagram estamos como como Arquitectura en Estudio. TikTok estamos como are.arquitectura en estudio. Y la página web es are-co.com. Excelente. Usted siga usando la página web, que no muera. Sí, sí, Nosotros sí, a también la tenemos antigua, un y poco a la antigua. nosotros también tenemos y a veces siento que nadie la conoce. Por favor, visiten también cotaparedes.com. Ahí pueden encontrar todo lo que hacemos, desde desde la universidad próximamente hasta obras ajenas y ahí la arquitectura que hacemos también humildemente.